El reloj marca las 10 de la noche. El segundero avanza con una precisión que corta el silencio de la habitación. Estás sentado frente a esa persona, la misma que asegura conocerte mejor que nadie en el mundo. El aire se siente denso, pesado, como si el oxígeno hubiera perdido su ligereza. No hay gritos que rompan la calma, ni golpes que marquen la superficie de la mesa, pero la atmósfera se vuelve sofocante. Cada vez que esa persona inhala, el espacio entre ambos parece reducirse. Notas cómo tus manos se cierran sobre tus rodillas, buscando un punto de apoyo firme, mientras la mirada del otro se mantiene fija, sin parpadear. La luz de la lámpara proyecta sombras que se alargan sobre la pared. Intentas tragar saliva, pero la garganta se siente seca. El reloj sigue marcando los segundos. Mantienes la vista al frente, atrapado en esa quietud que precede a una tormenta invisible. Entonces, la voz comienza. No es un rugido, es un susurro constante que se infiltra en cada pensamiento. Cada frase que sale de su boca funciona como un cerrojo metálico que se cierra en tu mente, uno tras otro, bloqueando tu capacidad de respuesta. Sientes cómo la cerradura gira, encajando con precisión milimétrica. En ese instante, tu cerebro se detiene. Empiezas a repasar tus recuerdos, buscando fallos, errores que no existen. Es un proceso mecánico. Revisas lo que dijiste, lo que hiciste, y lo comparas con la versión que te imponen. La duda se convierte en una neblina que nubla tu percepción inmediata. Intentas recordar el inicio de la conversación, pero los detalles se vuelven borrosos, reemplazados por la lógica ajena. Tus dedos tamborilean sobre la mesa, buscando un ritmo que te devuelva la calma, pero el susurro persiste. Es una erosión silenciosa de tu realidad. Miras hacia la ventana, intentando encontrar un punto de referencia externo, algo sólido que no haya sido alterado por sus palabras. Pero el susurro te obliga a volver la mirada. El cerrojo ha terminado de cerrarse, pero el cerrojo no es permanente. Hoy, el ciclo se rompe. Es momento de desmantelar el arsenal completo que sostiene esta estructura de control. No estamos ante un monstruo que ruge, sino ante un sistema de frases calculadas que actúan como grilletes invisibles sobre tu psique. Cada palabra que escuchas ha sido diseñada para encadenar tu voluntad, pero hoy vamos a identificar cada eslabón. Imagina que diseccionamos estas frases una a una, como quien desarma un mecanismo de relojería para entender por qué se detuvo. Vamos a exponer la lógica detrás de cada manipulación. No se trata de una batalla de gritos, sino de una intervención quirúrgica sobre el lenguaje. A partir de ahora, cada vez que una frase intente distorsionar tu realidad, la detendremos en seco. Analizaremos su peso, su origen y su intención real. Es hora de quitarle el poder a esas palabras que han condicionado tus decisiones. Vamos a despojar a cada frase de su máscara de normalidad. Vamos a desmantelar el arsenal, pieza por pieza, hasta que solo quede la verdad de tus propios límites. Comenzamos por la táctica más insidiosa, la invalidación. Estás en medio de una conversación. Intentas explicar algo que te ha causado un daño real, algo que sientes con claridad en el pecho. Las palabras apenas salen de tus labios cuando la otra persona interrumpe con una sentencia cortante. Estás exagerando. En ese preciso instante, el flujo de tu pensamiento se detiene en seco. Es un cortocircuito cerebral. Tu cerebro intenta procesar la contradicción entre lo que sientes y la negación que acabas de recibir. El tiempo parece dilatarse. Te quedas inmóvil, con la mirada fija en un punto muerto, mientras la duda comienza a filtrarse por las grietas de tu seguridad. Empiezas a retroceder en tu propia línea temporal, buscando frenéticamente el error en tu memoria. Repasas cada segundo de lo ocurrido, diseccionando tus acciones y tus palabras, como si fueran pruebas en un juicio donde tú eres el acusado. ¿Fue realmente tan grave? Quizás malinterpretaste el tono, la frase «estás exagerando»
Actúa como una goma de borrar sobre tu percepción, difuminando los bordes de tu propia experiencia. Detente. Ese bucle de duda es una trampa diseñada para mantenerte en silencio. Si permites que la duda sobre tu propia percepción crezca, la manipulación se consolida. Pero tienes una herramienta inmediata para romper este ciclo: la validación propia. No necesitas que nadie autorice lo que sientes. Cuando la frase "estás exagerando" vuelva a golpear el aire, no busques errores en tu memoria. Endereza la espalda, mantén la mirada fija y responde con firmeza. No estoy exagerando, estoy expresando cómo me siento. Esas palabras actúan como un muro. Observa el efecto. La otra persona intentará insistir, pero tú ya no estás en el terreno de la negociación. Tu sentimiento no es un debate, es un hecho. Has trazado una línea clara en el suelo. Una vez que has establecido tu límite, el manipulador cambiará su estrategia. Ya no buscará negar tu realidad, sino que intentará comprar tu voluntad. Aquí aparece la moneda de cambio emocional, una trampa sutil que disfraza el control como una prueba de afecto genuino. Escucharás la frase: "Si realmente me quisieras, lo harías". Es una sentencia calculada. Observa cómo el tono de voz se vuelve suave, casi suplicante, buscando apelar a tu lealtad. En ese momento, el afecto deja de ser un vínculo libre para convertirse en una transacción comercial. Te ponen un precio. Tu obediencia a cambio de su validación emocional es un chantaje disfrazado de entrega. Si accedes, tu autonomía está en venta. Si te niegas, la otra persona activará el mecanismo de la culpa, haciéndote sentir que tu negativa es una prueba de frialdad o falta de compromiso. Analiza la estructura de esa demanda. No es un pedido, es un ultimátum. El manipulador utiliza tu deseo de ser una buena persona para obligarte. Es una maniobra diseñada para que sientas que estás destruyendo el vínculo. Mantente alerta. El amor no es una herramienta para doblegar tu voluntad. Ahora te encuentras en el epicentro del conflicto. La trampa se ha cerrado y el dilema es absoluto. Ante ti, la exigencia pende en el aire como un peso insoportable. Tienes dos caminos, y ambos parecen conducir al mismo abismo. Si cedes, entregas una parte de tu autonomía. Cada vez que accedes por miedo a perder el afecto, tu voluntad se fragmenta un poco más. Tu capacidad de elegir se erosiona hasta que solo queda el reflejo de lo que el otro desea. Pero si te niegas, el manipulador activa el segundo mecanismo: la culpa. Observa cómo cambia la atmósfera. La mirada se vuelve pesada, el silencio se alarga, y las palabras se cargan de reproche. Te hacen sentir que tu negativa es una traición, un acto de egoísmo que rompe el vínculo. Es una presión física, un nudo en el estómago que te empuja a retroceder. Te preguntas si realmente estás siendo injusto. Dudas. Esa duda es el objetivo del manipulador, que cargues con un peso que no te pertenece. Mantente firme en la incomodidad, porque es ahí, en ese preciso instante de tensión, donde se decide si conservas tu libertad o te conviertes en una extensión de su voluntad. Es el momento de romper el ciclo. La culpa que sientes es una señal de alarma, no una sentencia de culpabilidad. Para recuperar tu terreno, debes desmantelar la lógica de la transacción. El manipulador ha convertido el afecto en un mercado. Tú debes negarte a participar en ese intercambio. Cuando la exigencia vuelva a aparecer, no te justifiques ni pidas perdón. La respuesta debe ser directa y sin espacio para la negociación. Mira a la persona frente a ti y declara con firmeza: el amor no es una transacción de favores. Al pronunciar estas palabras, el aire en la habitación cambia. El peso que sentías en los hombros comienza a disiparse. Observa su reacción.
La sorpresa o el enfado son solo síntomas de que su herramienta de control ha fallado. No retrocedas. Tu libertad de elección no es un regalo que ellos te otorgan, es un derecho que tú ejerces. Al establecer este límite, recuperas la soberanía. Ahora, cada decisión que tomes será tuya, sin el lastre de favores impuestos ni la sombra de un chantaje disfrazado de cariño. La calma aparente se quiebra en un segundo. Un vaso resbala de la mesa y se hace añicos contra el suelo. El sonido del cristal, rompiéndose, marca el inicio de una nueva ofensiva. Antes de que puedas reaccionar o recoger los fragmentos, la voz del otro corta el aire con una precisión quirúrgica. Todo es culpa tuya. Sentencia. No hay espacio para explicaciones, ni para el azar, ni para un simple accidente. La acusación cae sobre ti como un bloque de plomo. Observa cómo el manipulador se retira, dejando que tú te agaches entre los restos del cristal. La estrategia es clara: convertir un evento fortuito en una prueba de tu incompetencia. Sientes el peso de esa sentencia instalándose en tu pecho. Cada vez que intentas moverte, la acusación te inmoviliza. Te obligan a cargar con la responsabilidad de un fallo que no te pertenece. Siente cómo esa presión intenta definir tu identidad. No aceptes el peso que te lanzan. Mantente en el suelo. Observa los fragmentos. Detente. No te muevas. Antes de que la culpa se convierta en una parte de tu identidad, detén el flujo de sus palabras. Respira. El silencio es tu primera herramienta de defensa. Cuando la acusación de que todo es tu responsabilidad flota en el aire, no la aceptes como una verdad absoluta. Empieza a diseccionar la escena con frialdad. Mira el suelo, mira los restos, mira el espacio vacío donde antes estaba el objeto. Pregúntate, ¿fue realmente una acción tuya la que causó esto? ¿O fue el azar, la gravedad o un factor externo? El manipulador necesita que actúes bajo el impulso de la vergüenza, que te apresures a pedir perdón para cerrar el conflicto. No lo hagas. Mantén la distancia física y mental. Analiza los hechos como si fueras un observador externo, alguien que no tiene nada que ganar ni perder en esta situación. Separa el evento de la interpretación que ellos intentan imponer. Un vaso roto es un accidente físico, no un fallo de tu carácter. Al descomponer el suceso en sus partes más simples, el poder de su sentencia se debilita. Ahora, observa el impulso automático que surge en tu interior. Esa urgencia de pedir disculpas solo para suavizar el ambiente. Esa es la trampa de la cortesía social. El manipulador espera que te disculpes para validar su acusación y cerrar el tema con tu sumisión. No cedas. La cortesía no es un escudo cuando se utiliza para desmantelar tu dignidad. Levántate lentamente, sin recoger los fragmentos que ellos esperan que tú limpies. Deja que el silencio se prolongue. Siente cómo la presión en tus hombros comienza a disiparse al negarte a cargar con una responsabilidad que no te corresponde. Cuando el otro insista, cuando su mirada busque tu asentimiento, mantén la barbilla firme y la mirada fija. No necesitas llenar el vacío con explicaciones ni justificaciones. Di simplemente: no acepto esta culpa. Observa el cambio en su expresión cuando el guión que ellos escribieron se rompe. Al rechazar la cortesía impuesta, estás despojándote del peso emocional que ellos se niegan a llevar. Estás dejando de ser el contenedor de sus frustraciones. Siente el aire entrar en tus pulmones, libre de la carga que hace un momento te asfixiaba. El aire en la habitación cambia de nuevo. Tras tu negativa a aceptar culpas ajenas, el manipulador cambia de estrategia. Ya no ataca tus actos, ahora ataca tu juicio. Escucha con atención la siguiente frase que lanza al vacío. Nadie más piensa como tú. Es un golpe directo a tu percepción del mundo. Al decir esto, el manipulador intenta construir un muro a tu alrededor. Busca convencerte de que tu criterio es defectuoso,
que eres un bicho raro en un entorno que no te comprende. Observa cómo sus ojos buscan una reacción de duda en tu rostro. Quieren que mires a tu alrededor y sientas el vacío de una supuesta soledad. Siente cómo esa frase resuena en las paredes, buscando sembrar la semilla de la inseguridad. El manipulador se inclina hacia adelante, reduciendo el espacio físico. Te dice que tus ideas son aisladas, que tu lógica no encaja con el resto del mundo. No te dejes atrapar por esa narrativa de exclusión. Mantente firme en tu silla. Siente el peso de tus pies contra el suelo. Tu criterio no necesita el permiso de una mayoría imaginaria para ser real. La estrategia de aislamiento no termina con la soledad. Es solo el preludio. Ahora, el manipulador busca la dependencia absoluta. Observa cómo sus palabras intentan reemplazar tu brújula interna por la suya. Te dicen que tu juicio es errático, que sin su guía te perderás en un laberinto de malas decisiones. Es una mentira calculada. Al convencerte de que tu criterio es defectuoso, logran que cada pensamiento tuyo pase primero por su filtro de aprobación. Siente cómo intentan encadenar tu capacidad de decidir a su propia opinión. El manipulador se sienta frente a ti, esperando. No mires hacia allá. Vuelve a tu centro. Cuando te digan que no sabes qué es lo mejor para ti, detente. Identifica ese momento como un intento de usurpar tu voluntad. Tu juicio no es un error, es tu herramienta de supervivencia. Al cuestionar su autoridad, el mecanismo de dependencia se agrieta. Mira hacia adelante, con la certeza de tu criterio. Ahora que has identificado la trampa de la dependencia, es momento de reclamar tu terreno intelectual. El manipulador insiste en que tu criterio es defectuoso, pero observa la realidad con frialdad. Tu capacidad de juzgar no es un préstamo que ellos te otorgan, es una facultad que te pertenece por derecho propio. Recuerda esto con claridad. Tu criterio es válido por sí mismo. No requiere del consenso de los demás. La verdad no se mide por el número de personas que la aceptan, sino por la coherencia de los hechos. Siente cómo esa presión se disipa cuando dejas de buscar validación en sus ojos. Tu juicio es una herramienta. Cada vez que confías en tu propia lógica, estás construyendo un muro infranqueable contra la manipulación. Mantente en tu centro. Respira con calma y confía en lo que sabes que es real. Has recuperado tu criterio, pero el manipulador no se rinde. Cambia su estrategia. Ya no ataca a tu inteligencia, ahora apela a tu bienestar. Es el momento de enfrentar la máscara más peligrosa de todas, la benevolencia. Escucha con atención cuando te digan, lo hago por tu bien. Es una frase que parece un refugio, un gesto de cuidado, pero es en realidad el grillete más firme. Cuando alguien pronuncia estas palabras, está tomando el control de tu vida bajo la apariencia de protección. Observa el cambio en su tono. Se vuelve suave, casi paternal, buscando que bajes la guardia. Te dicen que no sabes qué te conviene, que ellos tienen la visión clara que a ti te falta. Es una trampa diseñada para usurpar tu capacidad de decidir. Cada vez que aceptes ese cuidado impuesto, estás cediendo una parte de tu autonomía. No es amor, es una forma de anulación. El manipulador se posiciona como el guardián de tu destino, dictando qué es bueno y qué es malo para ti. Identifica esa frase como la señal de alerta máxima. Al nombrar su intención, la máscara comienza a resquebrajarse. Ya no pueden esconder su control. Analiza ahora el mecanismo de esta usurpación. Cuando alguien decide por ti bajo el pretexto de tu bienestar, no está cuidando tus intereses, está sustituyendo tu voluntad por la suya. Es un proceso de asfixia lenta. Cada elección que ellos toman en tu nombre es un espacio de tu vida que se cierra. Observa cómo sucede. Primero sugieren, luego insisten, y finalmente
ejecutan decisiones que te corresponden exclusivamente a ti. Tu capacidad de elegir es el músculo que sostiene tu identidad. Al dejar que otros lo ejerzan, ese músculo se atrofia. Siente el peso de esa interferencia. No es una sugerencia, es una ocupación de tu terreno personal. El manipulador se mueve con la seguridad de quien cree poseer la verdad absoluta sobre tu existencia. Al aceptar su lógica, permites que tu voluntad quede sepultada bajo el manto de un amor que, en realidad, es posesión. La libertad de elección no es un privilegio que se otorga, es un derecho que se ejerce. Cada vez que permites que su benevolencia dictamine tus pasos, estás renunciando a la autoría de tu propia historia. Identifica el momento exacto en que tu deseo se desvanece para dar paso al de ellos. Esa es la frontera donde termina tu autonomía y comienza su dominio. Ahora, rompe el ciclo. Cuando escuches esa frase que se disfraza de cuidado, no te quedes en silencio. Lanza la pregunta que desarma. ¿Por qué crees que eso es lo mejor para mí? No es una consulta, es un espejo. Al formularla, obligas al manipulador a abandonar el terreno de la sugerencia afectuosa y a entrar en el terreno de la lógica. Observa su reacción. Sus ojos parpadean, su ritmo se altera, busca una justificación que no existe. Oblígalos a explicar el razonamiento detrás de su decisión. Si su respuesta es vaga, repite la pregunta. Si intentan evadir, mantén la mirada fija. Estás desmantelando su autoridad. Cada vez que les pides que expliquen su lógica, la máscara de la benevolencia se agrieta. Al exigir una explicación, les quitas el poder de actuar en las sombras. Siente cómo la tensión cambia de lugar. Observa el momento exacto en que la máscara se desploma. Al forzarles a verbalizar el porqué de su supuesta benevolencia, el manipulador se queda sin terreno donde esconderse. Sus palabras empiezan a tropezar. Ya no hay un tono suave que sostenga la mentira. La lógica que intentan construir se desmorona bajo el peso de tu escrutinio. Mira sus manos. Quizás se cierran con fuerza o buscan una distracción. La calma fingida desaparece. Ahora, la verdadera intención emerge sin disfraces. Ya no se trata de tu bienestar, sino de su necesidad de mando. La estructura de su control se vuelve transparente. Lo que antes parecía un consejo protector, ahora se revela como una orden directa. Es un momento de claridad absoluta. El manipulador se tensa, su respiración se acelera, y el silencio entre sus respuestas se vuelve insoportable. Al quitarles la capa de la benevolencia, queda al descubierto el mecanismo de su dominio. Una búsqueda constante de subordinación. Siente el cambio en la atmósfera. La máscara ha caído, y lo que queda es la desnudez de su intención de control. Al ver su verdadera cara, el miedo pierde su agarre. Ahora el silencio inunda la habitación. Es un silencio denso, cargado de una electricidad estática que eriza la piel. El manipulador no habla. Espera. Sabe que el silencio es su última herramienta. Un pozo donde intenta que vuelvas a caer. Cada segundo que pasa sin que tú cedas, la presión aumenta. Sientes cómo el aire se vuelve pesado, casi sólido, rodeándote. Es un silencio peligroso, diseñado para que el miedo regrese y te obligue a disculparte por haber visto la verdad. No te muevas. No llenes ese vacío con palabras de apaciguamiento. Reconoce este instante por lo que es, una trampa. Callar ahora es permitir que el abuso se reinstale. El manipulador observa tus manos, tus ojos, buscando una grieta en tu postura donde pueda volver a insertar su influencia. La tensión es un pulso que late en las sienes. Si bajas la mirada, si suspiras con derrota, el control se cierra sobre ti de nuevo. Mantén la firmeza. Este silencio no es una pausa, es un campo de batalla. La manipulación sobrevive únicamente en la sombra de tu silencio cómplice. Nombra el mecanismo y el hechizo se rompe. Cada táctica que has identificado debe ser etiquetada con precisión quirúrgica.
No es un conflicto de opiniones, es una agresión sistemática. Cuando dices en voz alta, esto es invalidación o esto es chantaje emocional, el aire de la habitación cambia. Las palabras actúan como bisturís que cortan las cuerdas invisibles que te mantenían atado. Observa cómo reaccionan ante tu nueva lucidez. Al identificar sus maniobras, les arrebatas el único combustible que necesitan para operar: tu confusión. La atmósfera se vuelve eléctrica, una carga estática que precede a la descarga. Ya no eres un espectador pasivo en tu propia vida, sino un observador que ha descifrado el código del adversario. Cada nombre que asignas a sus tácticas es un paso atrás para ellos y un avance firme para ti. Siente la urgencia. No hay tiempo para dudas. El lenguaje es tu arma. Al desmantelar su arsenal, dejas al descubierto la fragilidad de su estructura. Ellos dependen de que tú no veas el patrón. Al verlo, al señalarlo, al nombrarlo, los obligas a retroceder. El espacio entre ambos se contrae. Prepárate, porque al nombrar el mal, ya no hay vuelta atrás. Ahora, el miedo se disipa. Siente cómo los hombros se relajan, cómo la mandíbula deja de estar apretada. El miedo era el lenguaje que ellos hablaban, pero tú ya no eres ese receptor. Es momento de reconfigurar cada respuesta. Cuando la próxima frase manipuladora intente cruzar el aire, no dejes que encuentre refugio en tu duda. No respondas con justificaciones, ni con explicaciones, ni con súplicas de comprensión. La verdad es un muro. Practica la pausa. Inhala profundamente, siente el peso de tus pies sobre el suelo, anclándote al presente. Cuando hablen, observa sus labios moverse, pero no dejes que el sonido dicte tu pulso. Tu verdad no necesita ser validada. Si intentan chantajearte con afecto, no te disculpes. Mantén el límite como quien sostiene un escudo. La voz que emerge ahora no tiembla, no busca aprobación. La verdad es el único terreno donde ahora te mantienes en pie. El manipulador abre la boca, buscando el ángulo habitual, la frase diseñada para desestabilizar. Sus ojos recorren tu rostro, esperando la duda de siempre, el parpadeo que confirma su dominio. Pero esta vez, el aire no vibra con tu sumisión. Cuando lanza el ataque, te detienes. No bajas la mirada. El silencio se prolonga, denso, hasta que se vuelve insoportable para quien necesita control. Entonces, hablas. Tu voz corta el espacio con una precisión que los hace retroceder. No acepto tu versión de los hechos. El manipulador intenta interrumpir. Su rostro se tensa, sus manos se agitan, pero tú mantienes la postura. La realidad que ellos construyeron se resquebraja ante tus ojos. No estás pidiendo permiso para disentir. La máscara del manipulador se desliza, revelando la frustración. La lucha ha comenzado. Observa sus manos. Comienzan a temblar. El manipulador intenta recuperar el ritmo. Busca desesperadamente una frase, un gesto, cualquier cosa que vuelva a encadenarte, pero sus palabras se pierden en el vacío. La estructura de su poder se desmorona. Cada vez que nombras un límite, el aire entre ambos se vuelve más ligero, más real. Es como ver cadenas invisibles rompiéndose en el suelo. El sonido de su voz, antes un martillo, ahora suena hueco, desprovisto de su peso habitual. Él da un paso atrás, buscando apoyo en la pared, pero el espacio ya no le pertenece. Tú te levantas. No hay agresividad, solo una presencia inamovible que ocupa el lugar que antes cedías. Él intenta interrumpir. Su respiración se acelera, el ritmo de sus palabras se vuelve errático, sin dirección. Ya no eres el espejo donde él proyecta sus inseguridades. La influencia que ejercía sobre ti se evapora como el vapor ante un viento frío. Mira sus ojos. Ya no hay dominio, solo una confusión creciente. Él se queda ahí, estático,
mientras tú caminas hacia la salida de esta dinámica. La ruptura es total. Por primera vez, el peso de la realidad recae solo sobre tus hombros. El manipulador lanza su última carta, un gesto desesperado para recuperar el control. Señala hacia el desorden, hacia el error, hacia el fracaso, y sentencia con voz firme: todo esto es culpa tuya. Sus dedos apuntan, buscando el punto débil de siempre, esperando que bajes la cabeza bajo el peso de su acusación. Pero esta vez, el mecanismo falla. Te detienes. Analizas el escenario con una frialdad quirúrgica. No hay rastro de duda en tus ojos. Miras el objeto roto, el proyecto inacabado, y luego lo miras a él. No es mi error. Es el resultado de tus decisiones. Él intenta protestar. Su rostro se descompone. Busca una grieta en tu seguridad, pero no la encuentra. La proyección de culpa se desvanece al chocar contra la realidad de los hechos. Él da un paso atrás. Sus manos caen a los costados. La máscara ha caído definitivamente. Ya no hay lugar donde esconderse. El manipulador queda en evidencia, reducido a su propia pequeñez. El silencio que antes servía de refugio para su manipulación se ha vuelto insostenible. Se agrieta, se deshace. Cada palabra que pronuncias ahora actúa como una linterna encendida en una habitación a oscuras. La sombra donde él escondía sus tácticas se disipa, dejando al descubierto la fragilidad de su arsenal. Ya no hay lugar para sus susurros, ni para sus dobles sentidos. Observa cómo el aire se aclara. Él intenta articular una excusa, pero su voz suena pequeña. Tú no esperas su respuesta, no la necesitas. Has desmantelado el andamiaje que sostenía su influencia. Es un acto de liberación física. Tus hombros se relajan. El manipulador retrocede, buscando una salida. La luz de la verdad ha revelado la estructura vacía de su juego. Has cortado los hilos invisibles que te ataban. La claridad ha tomado el control. Tú permaneces en el centro. El momento de la verdad no es un estallido, es una certeza que se asienta en tu pecho. Miras a esa persona frente a ti, alguien que durante años intentó ser el arquitecto de tu mundo, y ves su desconcierto. Él abre la boca, intenta articular una última justificación, un último intento por redefinir lo que viviste, pero te adelantas. Tu voz es un muro infranqueable. Tu versión de los hechos no es mi realidad. La frase corta el aire con una precisión quirúrgica. Él parpadea. Su mirada recorre el espacio buscando un punto de apoyo, pero ya no hay nada que pueda sostener su narrativa. ¿Entiendes? Con una claridad absoluta, que nadie más tiene el derecho de definir qué es real para ti. Él intenta interrumpir. Agita las manos, pero tú mantienes la postura, firme, sin ceder un milímetro de terreno. La realidad es lo que tú decides que sea, y ese derecho es innegociable. Él baja la mirada, derrotado. El aire pesado que llenaba esta habitación se desvanece. Ya no hay presión en el pecho, ni esa sensación de asfixia que acompañaba cada palabra. La tormenta ha pasado, dejando tras de sí un silencio que ya no es opresivo, sino limpio. Observas cómo la luz se filtra por la ventana, iluminando el polvo. Es un amanecer distinto, uno que ocurre dentro de ti. La confrontación ha terminado, y con ella, la necesidad de defender cada pensamiento. Te pones en pie, sintiendo el suelo bajo tus pies, con una firmeza nueva. El manipulador permanece en su sitio, pero su presencia ya no tiene peso. Es solo una figura en el fondo de una historia que ha dejado de ser tuya. Caminas hacia la puerta y cada paso es una confirmación de tu autonomía. La paz no es un concepto abstracto, es la ausencia de conflicto en tu propia mente. Respiras profundamente, llenando tus pulmones con un aire que ahora se siente ligero, libre de las distorsiones que antes lo contaminaban. La batalla por tu realidad ha concluido, y lo que queda es el espacio abierto de un futuro sin grilletes. Sientes la calma recorrer tus extremidades,
Una tranquilidad que nace de saberte dueño de tus decisiones. El tiempo de la duda ha terminado. Te detienes frente al umbral. La puerta está abierta, pero no tienes prisa por salir. Miras hacia atrás una última vez, no con rencor, sino con la distancia de quien observa un escenario donde ya no actúa. Tus hombros están relajados, tu columna erguida, sosteniendo el peso de tus propias decisiones sin esfuerzo. Los límites que has trazado hoy no son muros que te encierran, sino los cimientos sobre los que construirás cada día venidero. Cada frontera que definiste es una piedra angular de tu nueva arquitectura personal. Ya no hay espacio para la duda ajena. Tomas aire, un aliento profundo que recorre tu cuerpo, marcando el inicio de un ritmo propio. Tus ojos se fijan en el horizonte que se extiende más allá de la salida. Un territorio vasto donde cada elección te pertenece. Caminas hacia adelante, con la mirada puesta en lo que está por venir, sabiendo que la verdadera libertad es ser fiel a tu voz. El futuro no es una incógnita, es el lienzo donde finalmente escribirás tu propia verdad. El camino es tuyo.